¿Has visto recientemente entre las noticias científicas noticias acerca del hallazgo de proteomas fósiles o paleoproteomas? Se trata ni más ni menos que del hallazgo de proteínas en fósiles. Y eso es algo que hoy puede parecernos completamente normal. Pero no siempre fue así. Durante décadas, cuando nos referíamos al registro fósil, imaginábamos que todo lo que quedaba de aquellos seres vivos del pasado eran sus restos duros mineralizados. Y que de quedar algo más, se había mineralizado y que no quedaba, por lo tanto, nada con biomoléculas del pasado, que su biología y bioquímica original se había perdido para siempre. Sin embargo, desde hace unas pocas décadas esta idea ha cambiado completamente. Proteínas conservadas incluso en fósiles de millones de años, restos de biomoléculas incluso de homininos, de ancestros nuestros, incluso biomarcadores y algunos trazos de biomoléculas en organismos anteriores a los dinosaurios. Todo esto es una ventana nueva al pasado, la de la paleontología molecular. Hoy vamos a hablar precisamente de esos paleoproteomas, de esas proteínas conservadas en el registro fósil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo del canal de la Fundación Palarc. Aquí, Francesc Cascó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y es posible que hayáis oído y hayáis visto noticias hablando de paleoproteomas, de proteínas conservadas en el registro fósil, y hoy pues he creído apropiado abordar ese tema con detalle. Y es que, como os adelantaba antes, durante décadas, por no decir desde el origen mismo de la paleontología, la idea de recuperar información biológica a nivel molecular, a nivel bioquímico de los organismos del pasado, no es que pareciera ciencia ficción, que también, sino que prácticamente se daba por imposible. Sin embargo, recientemente, si vamos a las noticias que tienen que ver, por ejemplo, con prehistoria, con estudios sobre el Pleistoceno, sobre el Cenozoico, encontramos fácilmente menciones a hallazgos de ADN antiguo o también de proteínas antiguas que pueden llegar a tener millones de años. Sin ir más lejos, el año pasado, en 2025, se consiguieron recuperar fragmentos de proteínas en algunos dientes de mamíferos de más de 20 millones de años de antigüedad. Y es fácil que al leer este tipo de noticias, tanto acerca de proteínas tan antiguas como acerca de este término del proteoma o del paleoproteoma, surjan algunas preguntas, algunas dudas. ¿Qué es exactamente un paleoproteoma? ¿Tiene esto algo que ver con el ADN antiguo? ¿Y hasta qué punto puede conservarse realmente la bioquímica original de organismos extintos que murieron y fueron enterrados hace millones de años? Bien, vamos a empezar por el principio. Y es que primero tenemos que diferenciar ciertos términos para no confundirnos. Cuando hablamos de genoma, estamos hablando del conjunto de todo el ADN de un organismo, es decir, toda la información genética contenida en sus genes. Pues bien, cuando hablamos de proteoma, estamos hablando del conjunto de proteínas que ese organismo produce a partir de su información genética. Y esto es súper interesante y súper relevante, porque cada tipo de organismo produce sus proteínas, digamos, transcritas a partir de su material genético. Las secuencias de mis proteínas, como humano moderno, no son iguales que las secuencias de las proteínas de un pavo. Además, las proteínas cumplen multitud de funciones. Algunas son estructurales, pero otras son metabólicas o fisiológicas. Y además, como son un reflejo de su material genético, ya que se transcriben desde su ADN, tienen cierto componente de información filogenética, es decir, evolutiva. Y cuanto más parecidas sean las secuencias de aminoácidos de una proteína entre dos especies, nos está indicando cierto vínculo evolutivo. El colágeno de nuestros huesos o de nuestros órganos, la queratina del pelo, la hemoglobina de la sangre o los enzimas que participan en nuestras rutas metabólicas son todos proteínas. Bien, es posible que tras ver tantas noticias respecto a proteínas en el registro fósil lo veamos como algo muy normal. Pero como os decía antes, durante mucho tiempo se asumía que esto era imposible. La visión clásica de la fosilización, del proceso de formación de los fósiles, planteaba que con el paso de millones de años toda la materia orgánica original desaparecía y que si acaso podía ser reemplazada por minerales. De manera que lo que quedaba en el registro fósil era más forma y anatomía de estos seres vivos que otra cosa, y que por lo tanto no podía conservarse nada de su biología molecular. Bien, a finales del siglo XX, con las primeras extracciones de ADN antiguo, la cosa empezó a verse de otra manera. Gracias a ambientes especialmente favorables, como el permafrost o ciertas cuevas, se llegó a extraer material genético y biomoléculas de mamuts, de homínidos, pero por lo general de organismos relativamente recientes, desde el punto de vista de la escala de tiempo geológico. Del mismo modo, se vio que cuanto más antiguo era este ADN antiguo que encontrábamos, era más fragmentario, y se confirmó que este ADN, por lo tanto, termina degradándose, que no es una molécula que encontrar en restos demasiado antiguos, que tenía por lo tanto
límites temporales muy estrictos. ¿Y qué pasa? Que durante mucho tiempo, de alguna manera, se asumió que las proteínas y el resto de biomoléculas corrían una suerte parecida. Sin embargo, con el tiempo, ciertos hallazgos cuestionaron esta idea. Un momento clave fue a principios de la década de los 2000, cuando Mary Schweitzer y su equipo de paleontólogos, en colaboración con algunos biólogos moleculares, publicaron el hallazgo de posibles tejidos blandos de un Tyrannosaurus rex encontrados en el interior de uno de sus fémures, incluyendo posibles proteínas conservadas de Tyrannosaurus rex de hace más de 66 millones de años. Os podéis imaginar el revuelo de esto. Aparecieron estructuras flexibles semejantes a vasos sanguíneos. En algunos de estos vasos sanguíneos se podían llegar a ver puntitos que podían ser células o núcleos celulares. Incluso se llegaron a detectar señales compatibles con la presencia de colágeno. Aquello no solo suscitó mucho interés, sino que también generó mucha polémica. Durante décadas, gran parte de la comunidad científica había considerado prácticamente imposible que se conservaran este tipo de moléculas o tejidos en el registro fósil, y menos durante decenas de millones de años. Se discutió intensamente si podía ser algún tipo de contaminación, si realmente eran las estructuras que parecían ser, si podían ser biofilms bacterianos, hongos, o si realmente era una verdadera preservación de material original. Independientemente de que muchos de estos debates siguen abiertos, aquellos trabajos tuvieron un impacto enorme y sentaron un precedente, y mucha gente se lanzó en la búsqueda de su propio material o biomoléculas conservadas en el registro fósil. Se devolvió el interés a esta búsqueda y muchos investigadores se animaron a buscar biomoléculas en los fósiles que habitualmente estudian. Y con el tiempo aparecieron algunos nuevos ejemplos. El colágeno resulta que es una proteína estructural que es muy abundante y que es muy resistente. Y dada su posible presencia en este tiranosaurio, se convirtió en un objetivo. Gracias al desarrollo y a la normalización de ciertas técnicas como la espectrometría de masas, comenzaron a identificarse fragmentos proteicos en fósiles de diferentes edades, por ejemplo mamuts o rinocerontes lanudos, llegando a detectarse rastros de proteínas incluso en cáscaras de huevos o en esmalte dental. Y fue entonces cuando empezó a consolidarse como tal la paleoproteómica, el estudio de las proteínas antiguas conservadas en restos paleontológicos y arqueológicos. Un caso muy importante cerquita de casa, en España, fue de hecho el de Homo antecessor, esta célebre especie extinta de humano de la Sierra de Atapuerca. Y es que en 2020 se publicó que se había llegado a recuperar fragmentos de proteínas preservadas en el esmalte dental de estos homininos de cientos de miles de años de antigüedad. Y esto resulta especialmente importante porque estamos hablando de unas antigüedades en las que es mucho más complicado que lleguemos a encontrar ADN. Pero las proteínas pueden actuar como una especie de puente tendiendo cierta información, ya que, como hemos dicho, las proteínas se transcriben a partir del ADN, y por eso se buscan con tanto ahínco, son tan ansiadas en cronologías en las que el ADN antiguo, pues en principio ni está ni se le espera. Y para terminar, un pequeño apunte, y es que esta revolución de la paleontología molecular no afecta solo a las proteínas, o digamos que no se limita en el tiempo profundo a las proteínas. En 2018 se publicó un estudio sobre Dickinsonia, uno de los organismos más extraños de la llamada biota de Ediacara, que son anteriores incluso a la explosión cámbrica, detectando trazas, restos de colesterol en sus propios fósiles, en sus propios restos. Esto es muy importante porque ayudó a proponer que Dickinsonia sería un animal muy ancestral, un ancestro de animales, y no otro tipo de organismo extraño, como sí que pueden ser otros organismos de esta biota tan extraña. Así que todo esto, como os podéis imaginar, está cambiando por completo el concepto que teníamos del registro fósil. Pensábamos que en el registro fósil solo aparecían restos mineralizados, partes duras de organismos, que de la biología molecular y de los tejidos blandos no íbamos a encontrar gran cosa, pero ahora empezamos a entender que en determinadas circunstancias puede conservarse mucho más en el registro fósil de lo que nos esperábamos. Y contra todo pronóstico, ahora tenemos a la paleontología y la biología molecular caminando de la mano. Bien, ¿qué os parece este tema? Si os interesan temas parecidos, estáis de enhorabuena porque estamos preparando nuevos contenidos, y si no os los queréis perder, como siempre os voy a recordar qué es lo que tenéis que hacer. Primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación PALARC y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad tanto sobre arqueología como sobre paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.